Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a la tercera clase del curso de geometría. Seguimos con el tema de la recta y en esta clase veremos los siguientes contenidos. Veremos qué es el punto medio de un segmento, luego veremos la congruencia de segmentos, también veremos las posiciones relativas de líneas rectas, como lo son las secantes y paralelas. También veremos la relación de paralelismo como relación de equivalencia. Y por último veremos el plano cartesiano. Punto medio de un segmento. Para ver el punto medio de un segmento, analicemos el siguiente segmento. Sea el segmento AB. Y fíjense que debajo del segmento AB coloqué una regla graduada. Esto con el fin de señalar que en el punto A, en el extremo A, en la división de la regla coincide con el número 11 y en el extremo B la división de la regla coincide con el número 19. Y fíjense también que en el interior del segmento AB coloqué un punto y ese punto lo llamé O, punto O. Ahora bien, fíjense también que la distancia que hay entre de O a B, ¿cuál sería? Entonces vamos a contar 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces la distancia que hay desde el punto O a B son 4 centímetros. Ahora veamos cuál es la distancia que hay desde el punto O al punto A. Igual serían 4 centímetros. Esto quiere decir que el punto O equidista de sus extremos. En este caso decimos que el punto O es el punto medio del segmento AB. En este sentido, decimos que el punto medio de un segmento es aquel punto que se encuentra en el interior del segmento y equidista de sus extremos. Ahora veamos la congruencia de segmentos. Para ello, consideremos dos segmentos, sea el segmento AB y el segmento CD. Fíjense que debajo de estos dos segmentos coloqué una regla graduada y coloqué dos líneas verticales azules. Esto con el fin de señalar que en los extremos A y C la división de la regla coincide con el número 12 y en los extremos B y D la división de la regla coincide con el número 18. Ahora bien, vamos a medir la longitud de estos segmentos. Vamos a medirla. Entonces esto mide 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Estos dos segmentos tienen la misma longitud, que son 6 centímetros. En este caso escribimos AB es igual a CD. En este caso decimos que los segmentos AB y CD son congruentes y lo denotamos de la siguiente manera. El segmento AB colocamos el símbolo de congruencia, es congruente con el segmento CD. Posiciones relativas de líneas rectas, secantes y paralelas. Veamos la primera recta, veamos que son rectas secantes. Como ya sabemos que es una recta, se nos hace más fácil observar sus representaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos observar líneas rectas en ventanas, puertas, pisos. También podemos observar líneas rectas en herramientas de uso mecánico, como lo son las llaves de cruz, entre otras. Ahora bien, en el interior de la ventana podemos observar dos líneas rectas. Vamos a colocarlas al lado para verlas mucho mejor. Estas serían las dos líneas rectas. Fíjense que estas dos líneas rectas se cortan en un punto. En este sentido, estas dos rectas se conocen como rectas secantes. Vamos a llamar la recta que está en forma vertical, vamos a llamarla la recta S, la que está en forma horizontal la llamaremos la recta M. Además, en estas dos rectas podemos observar que forman cuatro ángulos rectos. En este sentido, estas dos rectas secantes se conocen como rectas perpendiculares y la denotaremos de la siguiente manera. Colocamos la recta S, luego colocamos el símbolo de perpendicularidad y luego colocamos la recta M.
y estas serían las rectas perpendiculares S y M. Ahora analicemos la llave de cruz. Fíjense que esta llave de cruz forman dos líneas que se cruzan en un punto, como la que se observa a la derecha de la diapositiva. Vamos a llamar a la primera línea una recta S y la segunda recta la llamaremos la recta M. Además podemos notar que estas dos líneas forman cuatro ángulos que no son rectos. En este sentido, este tipo de rectas que son secantes se conocen como rectas oblicuas, ya que al cortarse forman ángulos que no son rectos. Ahora seguimos con los que son rectas paralelas. En la vida cotidiana podemos observar líneas rectas que nunca se cortan, por ejemplo, las líneas que se encuentran en las cuerdas de una guitarra, en las carreteras y en escaleras. Estas líneas se conocen como rectas paralelas, como las que observamos a la derecha de la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la recta AB y la recta CD. Fíjense que estas rectas se prolongan de manera indefinida y no se cortan en ningún punto. En este caso decimos que estas rectas son rectas paralelas y se denotan mediante, colocamos la recta AB, el símbolo de paralelismo, y colocamos la recta CD. Eso significa que la recta AB es paralela a la recta CD. La relación de paralelismo como relación de equivalencia. Fíjense que no voy a hacer un estudio riguroso de estas propiedades, solo se las voy a dar a conocer, ya que la utilizaremos más adelante en algunos ejercicios. Simplemente les voy a dar a conocer qué propiedades debe cumplir una relación binaria para que sea considerada una relación de equivalencia. En este caso, la relación de paralelismo. ¿Qué propiedades debe cumplir esta relación de paralelismo para que sea considerada una relación de equivalencia? Entonces, para que esto sea considerada una relación de equivalencia, se debe cumplir con tres propiedades. En primer lugar, vamos a considerar tres rectas semiplanos, digamos las rectas M, N y S, rectas en un plano, digamos P. Fíjense, tenemos la primera propiedad, la propiedad reflexiva, que dice: toda recta es paralela a sí misma. ¿Cómo podemos escribir esto? Bueno, escribimos: para todo M perteneciente al plano P, se tiene que M es paralela a M. Luego tenemos la propiedad simétrica, que dice: si una recta es paralela a otra, aquella es paralela a la primera. ¿Cómo podemos escribir esto? Para todo MN perteneciente al plano P, se tiene que si M es paralela a N, entonces N es paralela a M. Luego tenemos la propiedad transitiva, que dice: dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Esto quiere decir que para todo MNS perteneciente al plano P, se tiene que si M es paralela a N y N es paralela a la recta S, entonces M es paralela a la recta S. Entonces, como se cumple la relación de paralelismo, cumplen con estas tres propiedades, se tiene que la relación de paralelismo es una relación de equivalencia. Fíjense que simplemente se la estoy dando a conocer, no estoy haciendo un estudio riguroso de las mismas. El plano cartesiano. Antes de explicar lo que es el plano cartesiano, quisiera que viéramos una pequeña parte del contexto histórico del mismo. Veamos una pequeña parte de la historia de la geometría, que es importante que ustedes lo conozcan. Para iniciar con este punto, con el contexto histórico, iniciemos hablando con uno de los matemáticos más famosos en el área de la geometría. Él es René Descartes. René Descartes fue un filósofo matemático francés que nació a finales del siglo XVI y fue, como ya lo dije, fue muy reconocido en su época por sus grandes aportes en el área de la geometría. Antes de René Descartes, la geometría dominante era la geometría euclidiana de los griegos.
donde las propiedades de las figuras geométricas son estudiadas siguiendo los postulados de Euclides. Luego, para el siglo XVII, René Descartes dio un aporte muy importante en el estudio de la geometría. Esto lo hizo relacionando por primera vez las nociones del álgebra con objetos geométricos. Con esto, Descartes estaba dando a conocer al mundo nada más y nada menos que una nueva geometría, que actualmente se conoce como geometría analítica. Con esta geometría, las figuras geométricas se relacionan con ecuaciones y se representan en un plano, como el que podemos observar en la diapositiva. Ahora sí veamos lo que es el plano cartesiano. Fíjense que el plano cartesiano es un sistema bidimensional que está compuesto por dos rectas perpendiculares. Estas rectas se conocen como ejes. Por ejemplo, la recta que está en posición vertical se conoce como el eje de las ordenadas, que usualmente la conocemos como el eje de las Y. La recta que está en posición horizontal se conoce como el eje de las abscisas, que también usualmente la conocemos como el eje de las X. Y fíjese que el punto de intersección se denomina el origen de este sistema de coordenadas. Ahora bien, estas rectas perpendiculares también forman cuatro cuadrantes, como el que podemos observar en la diapositiva, por ejemplo, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuatro cuadrantes. En este sentido, un plano cartesiano también forma cuatro cuadrantes. La idea principal del plano cartesiano es ubicar puntos en el plano. Para ello necesitamos un par de números que se encuentren en sus respectivas coordenadas. Fíjense que en cada uno de los ejes yo coloqué varias divisiones. Por ejemplo, para el eje de las abscisas coloqué varias divisiones y en esas divisiones coloqué números enteros. Coloqué números enteros positivos y números enteros negativos. De igual forma, para el eje de las ordenadas también hice varias divisiones y coloqué números enteros positivos y negativos. Entonces, por ejemplo, si queremos ubicar el punto que tenga los siguientes puntos, digamos, para el eje de las abscisas tenga el número 3 y para el eje de las ordenadas tenga el punto número 1, lo que hacemos es ubicar en el número 3 una línea que pase por ese número 3 y que sea paralela al eje Y, esa línea punteada que podemos ver ahí de color azul. De igual forma, como el otro punto es el número 1, pues colocamos una línea que pase por ese número 1 y que sea paralela al eje de las X. Fíjense que ese punto de intersección, ahí vamos a ubicar un punto que llamaremos el punto P. Con esto hemos formado un conjunto de números que lo vamos a denotar de la siguiente manera. Colocamos un paréntesis, colocamos en la primera posición el número 3 que corresponde al número que está en el eje de las abscisas, luego colocamos una coma, luego colocamos el número 1 que corresponde al número que está en el eje de las ordenadas, cerramos el paréntesis y así obtenemos el conjunto que recibe el nombre de par ordenado. Y de esta forma hemos ubicado un punto en el plano cartesiano XY. Bien, con este punto terminamos la clase número 3 del curso de geometría, que sería la clase número 2 de rectas. Ahora lo que le queda hacer a ustedes es completar la guía de autoaprendizaje, que con este video pues se le va a hacer mucho más fácil responder a esas preguntas. Pero también cualquier duda que tengan, pues ya saben dónde contactarme. No se dejen acumular los trabajos, por favor, ya que el tiempo es muy corto. Bueno, nos vemos en la próxima. Estudien, por favor. Chao.